Increíble transformación, aposentado descubre tesoro oculto de R$4 millones que cambiará su vida. Don Luis, un maestro jubilado de 65 años, pasaba los días en un silencio que se tornaba ensordecedor después de la muerte de su amada esposa. La soledad era su única compañía, y cada rincón de su casa, que solía llenarse de risas, ahora resonaba con ecos de nostalgia. Era una vida marcada por el recuerdo de tiempos felices, pero también por una tristeza que lo consumía. Un día, mientras organizaba el desván que había sido su refugio en el pasado, se topó con un viejo baúl. Lo miró con curiosidad, había pertenecido a su abuelo, un revolucionario anónimo que había luchado por ideales que jamás fueron reconocidos. Al abrirlo, una mezcla de polvo y nostalgia le dio la bienvenida. En su interior, encontró cartas amarillentas que narraban la historia de un hombre que había sacrificado todo por su patria. Pero una carta en particular congeló su corazón, hablaba de un tesoro escondido en una propiedad agrícola, una herencia destinada a su familia. Las palabras resonaban en su mente, el legado es más grande de lo que imaginamos. Esa revelación trajo consigo una mezcla de emociones, alegría, esperanza, pero también una inquietud que crecía como una sombra. ¿Debería perseguir esa fortuna ocultada por el tiempo, arriesgándose a parecer un anciano tonto y nostálgico ante sus vecinos? Cada día, la imagen de su abuelo, luchando por ser reconocido, lo empujaba hacia adelante. A pesar del miedo a la burla y a la duda, una chispa de determinación se encendió en su corazón, con el apoyo de sus hijos, comenzó la búsqueda que lo llevó a cuestionar no solo su propia vida, sino también la historia familiar que había descifrado a través de aquellos documentos. Sin embargo, cada paso parecía estar acompañado de crecientes murmullos y risas a sus espaldas. Ahí va don Luis, persiguiendo fantasías, decían algunos, y eso lo hacía sentir despojado de confianza. La angustia lo invadía, surgiendo en su mente como un eco, ¿qué si todo esto era una ilusión? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las tensiones aumentaban. ¿Y si en su afán por hallar un tesoro físico, perdiera la unidad familiar que había comenzado a reconectar poco a poco? Don Luis se sentía desgarrado por la búsqueda, temiendo que la avaricia corrompiera lo que aún quedaba de su familia. Mientras se acercaban al lugar donde se ocultaba el tesoro, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era la caza del oro, sino mantener intacta la unión entre sus seres queridos. El corazón le latía con fuerza, no por la emoción de un posible hallazgo, sino por el terror a perder lo que más amaba. ¿Logrará don Luis ir más allá de sus temores y encontrar no solo un tesoro material, sino también un legado de amor y unión familiar? Una última pregunta resuena en su mente, dejando al lector en vilo, ¿está dispuesto a arriesgarlo todo por un legado que podría mantenerlos juntos o separarlos para siempre? Don Luis se enfrentó a sus temores mientras conducía su auto hacia la antigua propiedad agrícola que había sido mencionada en la carta. La ruta, repleta de baches y vegetación salvaje, era un reflejo de su propia vida, llena de obstáculos, pero con la esperanza de que al final habría algo valioso al alcance de su mano. Mientras el paisaje se deslizaba por la ventanilla, se preguntaba si realmente había valor en lo que estaba haciendo. La incertidumbre se apoderaba de él, llevándolo a cuestionar si su búsqueda era un regalo o una maldición para su familia. Los murmullos de sus vecinos giraban en su mente como un torbellino. La risa burlona de quienes veían su falta de sentido, lo atormentaba. Don Luis, el abuelo loco que se pierde en su propio cuento de hadas, pensó, y el dolor le atravesó el pecho, sin embargo, una parte de él estaba decidida.
Esa misma chispa de determinación que lo había empujado a salir del encierro de su soledad empezaba a cobrar fuerza. Recordó las cartas de su abuelo, cada una un eco de sacrificio y pasión por valores más grandes que la vida misma. A medida que se acercaba a su destino, las palabras de su abuelo se convirtieron en el mantra que le daba alas: el legado es más grande de lo que imaginamos. Al llegar a la propiedad, un aire de misterio lo envolvió. Era un lugar abandonado, cubierto de maleza y polvo, un reflejo del tiempo perdido. Sin embargo, había una extraña belleza en la ruina, un recordatorio de que el pasado, aunque desgastado, seguía pudiendo ofrecer esperanzas. Caminó por los pasillos vacíos, sintiendo una mezcla de nostalgia y resoluta determinación. ¿Qué lecciones de su abuelo podría encontrar allí? Mientras recorría cada habitación, cada rincón parecía susurrarle secretos. Esa búsqueda, aunque inicialmente centrada en un tesoro material, empezó a transformarse en algo más profundo. Se dio cuenta de que estaba en una búsqueda de identidad y conexión. Comenzó a intuir que el verdadero legado no solo era el tesoro escondido, sino la historia que lo rodeaba, el amor transformado en memoria que podría transmitir a sus hijos. Sin embargo, las viejas heridas empezaron a salir a la luz. Recordó las tensiones familiares, las grietas ocultas bajo la superficie. La idea de abrirse a la posibilidad de un conflicto, de un desacuerdo sobre la herencia, lo llenó de inquietud. ¿Valía la pena arriesgar esa conexión renovada por algo que podría dividirlos? Sintiendo la presión de su dilema, don Luis se sentó en el suelo polvoriento, rodeado por la historia que una vez había cimentado su familia. Tantas preguntas sin respuesta danzaban en su mente. Con cada ladrillo del pasado que tocaba, crecía su conciencia de que no todo en su vida se traduce en ganancia material. Había otros tesoros invisibles, invisibles a simple vista, pero profundamente valiosos: los momentos compartidos, el amor cultivado, la unión fortalecida. Finalmente, un clic, un sonido metálico resonó al mover un viejo mueble. Don Luis se congeló, algo brilló en la penumbra. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras su mente lucubraba posibles descubrimientos. ¿Era el tesoro que había estado buscando? ¿O una revelación sobre lo que realmente importaba? Miró hacia atrás, pensando en su familia, en la posibilidad de compartir esto o no con ellos. Estaba listo para abrir esa puerta, no solo para buscar oro, sino para enfrentar lo que realmente había estado buscando. La tensión creció en su pecho, mientras se acercaba al proyector de luz en la oscuridad. El momento de la verdad estaba cerca. El corazón de don Luis latía con fuerza mientras se agachaba para investigar el destello en el suelo. A medida que se acercaba, la luz reveló una pequeña caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. Sin pensarlo, su mano se posó sobre la superficie áspera. Era un símbolo de la conexión perdida con su familia, y aquel objeto despreciado por el tiempo ahora podría ser el hilo que los uniera de nuevo. Con un esfuerzo, logró abrir la caja. En su interior, encontró un conjunto de cartas cuidadosamente enrolladas y un medallón que pertenecía a su abuelo. Las cartas emanaban el aroma del pasado, un perfume a recuerdos que lo abrumó. Sintió que cada palabra le hablaba, dándole la bienvenida a un mundo de emociones olvidadas. Al leerlas, las preocupaciones acerca de un tesoro material comenzaron a desvanecerse. En su lugar, cada frase contenía lecciones sobre responsabilidad, amor y la búsqueda del verdadero significado de la vida. Don Luis se dio cuenta de que aquello que había iniciado como una búsqueda superficial se había convertido en una reflexión de su propia existencia. Se cuestionó si había vivido lo suficiente como para transmitir esos mismos valores a sus hijos. ¿He sido un buen padre? La pregunta lo invadió. La voz de su abuelo resonó en su mente: el verdadero legado son los principios que elegimos vivir. Comprendió que la fortuna material sería efímera, pero los valores que podría enseñarles, invaluables. Sin embargo, la inquietud regresó con una fuerza renovada. Las cartas, aunque preciosas, no eliminaban el dilema de su familia, el temor a desenterrar viejos resentimientos y rivalidades. ¿Cómo podría abrirse a sus hijos sin avivar conflictos pasados?
La carga de la elección lo golpeó. Sabía que compartir el descubrimiento podría llevarlos a un camino de reconciliación o a la discordia. Pero el único camino que podía seguir era el de la apertura y la honestidad. Mientras se sentaba para asimilarlo todo, su mente se llenó de objetivos claros. Tenía que hablar con sus hijos, compartir estas enseñanzas, decirles lo que había aprendido de su abuelo. Si realmente deseaba establecer un nuevo legado, debía ser valiente. De repente, un estruendo lo sacó de sus pensamientos. La puerta principal de la propiedad se había abierto de golpe. La angustia lo invadió al pensar que quizás alguien más había llegado, dispuesto a llevarse el tesoro que él consideraba el final de su búsqueda. Rápidamente, escondió la caja entre sus ropas, sintiendo cómo esa decisión de proteger lo descubierto nublaba su camino. La tensión era palpable, las sombras comenzaron a delinear la figura que se acercaba. Su respiración se aceleró, sintiendo que el verdadero desafío no solo sería encontrar una manera de integrar los descubrimientos en su vida, sino también enfrentar la reacción de los que estaban fuera, aquellos que podrían no entender el profundo significado de su búsqueda. ¿Quién está ahí?, gritó, antes de que pudiera darse cuenta de que era su hijo, Andrés, quien había decidido seguirlo tras haber quedado inquieto por su marcha repentina. En ese momento, un nuevo desafío se presentaba ante él: ¿sería capaz de abrir su corazón y compartir su transformación, o se dejaría consumir por el miedo al juicio? Andrés lo miró fijamente, esperando una respuesta, mientras el medallón en su pecho parecía pesar cada vez más. Don Luis sabía que la oportunidad de forjar una nueva conexión con su hijo estaba al alcance de su mano, pero tendría que enfrentarse a sus propios miedos primero. En ese instante, sus pensamientos giraron en torno a una sola pregunta: ¿estaba realmente listo para compartir lo que había encontrado, no solo en la caja sino también en su interior? La respuesta estaba a punto de desatar una serie de decisiones que cambiarían no solo su vida, sino también la de su familia para siempre. Don Luis saludó a Andrés con un tono forzado, procurando ocultar la confusión interna que lo consumía. La mirada de su hijo lo atravesaba, llena de curiosidad y expectativa, lo que hacía que el peso del medallón se volviera casi insoportable. Esa pieza simbólica, herencia de su abuelo, significaba más que un simple recuerdo, representaba un legado que estaba a punto de desvelar. El aire tenso entre ellos mostraba que ningún camino sería fácil. Mientras su hijo aguardaba, don Luis reflexionó sobre la responsabilidad que conllevaba contarle acerca de su descubrimiento. ¿Sería capaz de guiarlo sin imponerle la carga de los errores del pasado? Esos pensamientos lo llevaron a recordar las cartas que había leído, las mismas que enfatizaban la importancia de la comunicación y la vulnerabilidad. Fue entonces cuando decidió que su camino debía ser transparente. Andrés, necesito que me escuches, empezó, su voz temblorosa denotando la dificultad de abrirse. He encontrado algo que puede cambiar nuestra percepción sobre muchas cosas en esta familia. Andrés frunció el ceño, notando que ese tono inusual en su padre prefiguraba algo más profundo que un simple objeto. A medida que lo miraba, don Luis percibió el deseo de su hijo de conectar, de entender, y eso le dio el valor necesario. Sin embargo, la dualidad de miedo y determinación aún giraba en su interior. No se trata solo de un tesoro material, continuó don Luis, buscando sus palabras. Es sobre lo que nos une. Hay lecciones valiosas aquí, cartas que hablan sobre amor, sacrificio y, sobre todo, la responsabilidad que tenemos entre nosotros. Al principio, Andrés parecía escéptico, como si las palabras de su padre fueran un eco distante. Sin embargo, a medida que su padre se abría, un espacio de comprensión comenzaba a formarse entre ellos. Don Luis notó que su hijo se acercaba un poco más, permitiendo que la chispa inicial de curiosidad se transformara lentamente en interés genuino, pero mientras hablaba, también luchaba con los temores que emergían. ¿Y si Andrés no estaba listo para escuchar sobre las rivalidades que habían marcado a su familia? ¿Y si su verdad desataba más resentimiento? La carga de lo que debía revelar lo abrumaba, pero también sabía que aferrarse a esos secretos los condenaría a una cadena de silenciados enfrentamientos.
En su mente, don Luis recordaba el consejo más valioso de su abuelo: el amor verdadero no teme a la verdad. Esa reflexión lo impulsó. Con el medallón aún pesando en su pecho, se armó de valor y se dispuso a desterrar fantasmas del pasado que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo. Andrés, la realidad es que hemos cargado con viejos rencores, y es hora de liberarnos. Las cartas tienen mensajes que nos enseñan sobre perdón y familia. A medida que cada palabra iba fluyendo, sentía cómo se iban rompiendo las barreras de su propio miedo. Era el momento decisivo y, aún así, había un resquicio de duda que no podía ignorar. La conducta de Andrés lo asustaba y, aunque intentaba mantener la fe en el vínculo que deseaba renovar, no podía evitar pensar en las rivalidades que podrían salir a relucir. Don Luis se detuvo un instante, sintiendo el silencio denso que se había generado. La vulnerabilidad de compartir sus hallazgos se entrelazaba con el miedo a una posible revuelta emocional. Sin embargo, en su corazón, una llama de determinación comenzaba a avivarse, recordándole que el riesgo era parte del camino hacia la reconciliación. De repente, Andrés rompió el silencio. No sé si estoy preparado para escuchar todo, papá. Pero estoy aquí. Don Luis sintió que esa respuesta desataba un torrente de emociones. Era el primer paso hacia la verdad que ansiaba tener. Sin embargo, sabía que las revelaciones que estaban por llegar podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. En su interior, una nueva pregunta surgió con la urgencia de una tormenta: ¿sería capaz de mantener la calma mientras el pasado se desataba ante ellos? No había vuelta atrás, el momento de la verdad ya estaba aquí. Don Luis sintió que el mundo se detenía en el instante en que Andrés le dio vida a su determinación. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, dándole el empujón que necesitaba para continuar. Sin embargo, bajo la superficie de esa aparente calma, inquietudes y arrepentimientos se enredaban como serpientes, apretando su pecho. Cuanto más hablaba de la carga que llevaban, más evidentes se volvían sus propios miedos. Las cartas que había descubierto, ese legado familiar escondido por décadas, eran más que solo papel. Eran la oportunidad de reconstruir una relación. Mirando a Andrés, comprendió que esta conversación no solo tendría repercusiones en el presente, sino que también podría redefinir su futuro. Se vio a sí mismo en su hijo, la misma intensidad en la mirada, la misma necesidad de desentrañar los secretos familiares, aquello que había estado enterrado en sus corazones. Sin embargo, a diferencia de su padre, Andrés era un hijo que anhelaba conectar, ansioso por comprender los matices que había ignorado hasta ahora. Mientras don Luis respiraba profundamente, un hilo de claridad se deslizó a través de su confusión. Recordó las cartas una vez más. Eran historias íntimas llenas de luchas, desencuentros y también amor, como un compendio de emociones que habían quedado relegadas al olvido. La revelación de esas cartas no solo significaba sacar a la luz viejos rencores, hablaban de oportunidades de sanación, de la posibilidad palpable de crear un nuevo legado. Andrés dijo con un tono más firme: si vas a emprender este viaje conmigo, debemos reconocer que todo no será fácil. Pero la transformación empieza con el deseo de entender y perdonar. Andrés asintió, aunque su expresión mostraba resistencia. Esa complejidad emocional reflejaba la ayuda mutua que ambos necesitaban. Don Luis deseó no solo transmitir la verdad, sino también un sentido de empoderamiento a su hijo. Quería que Andrés comprendiera que la vulnerabilidad también es una forma de fortaleza, y que este descubrimiento podría incubar una forma renovada de ser una familia. Mientras hablaban, una sensación de conexión se fue forjando entre ellos, disolviendo poco a poco la tensión que había enturbiado su relación. Sin embargo, nuevos dilemas emergían. ¿Cómo lidiarían con las verdades difíciles? ¿Serían capaces de perdonar a quienes habían rendido cuentas en el camino? La historia de su familia estaba a punto de entrelazarse con sus propios deseos de superación. Don Luis notó que la conversación se estaba acercando a un punto crítico, y el medallón que antes parecía una carga ahora se sentía como un símbolo de esperanza. Quizás ese fuera el inicio de algo grande, una oportunidad para reescribir su destino familiar.
Pero consciente de cómo podrían afectar sus decisiones a su hijo, un último nudo de ansiedad se alojó en su estómago. La incertidumbre sobre lo que estaba por llegar acechaba, pero también había una chispa de determinación. Mientras el silencio se instalaba nuevamente, don Luis tomó una decisión crucial. Antes de aventurarse a compartir más sobre el contenido de las cartas, necesitaba ensayo propio. Reunir su valor le demandaba un esfuerzo, y ahora, más que nunca, debía ser coherente con lo que realmente quería transmitirle a Andrés. No bastaba con desahogar secretos, debía guiar con la sabiduría que había adquirido a lo largo de los años. Ahora quiero preguntarte algo, finalizó, llevando su mirada hacia su hijo. Al abrir esta caja, estás también abriendo un camino hacia lo desconocido. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a las verdades que podamos descubrir juntos, sin importar cuán difíciles sean? Las palabras flotaron en la habitación, envolviendo a ambos en una atmósfera cargada de expectativas. Don Luis aguardó, soñando con un futuro donde la comunicación se convertiría en el nuevo hilo que uniría su historia familiar. Pero la respuesta de Andrés traería consigo un desafío que podría definir sus destinos. Y en el fondo de su corazón, ambos sabían que de la respuesta dependería el rumbo que tomarían. Mientras Andrés abría la boca para responder, la realidad se tornó clara, el verdadero viaje estaba a punto de comenzar, y las viejas heridas de la familia podían finalmente tener la oportunidad de sanar. Pero, ¿qué secretos se descubrirían en el proceso? Don Luis observó a su hijo, cada segundo pareciendo durar una eternidad. La pregunta que había formulado flotaba en el aire cargada de implícitos temores y aspiraciones. El rostro de Andrés mostraba dudas, la lucha entre el deseo de conocer la verdad y el temor a lo que ésta pudiera develar. Don Luis podía sentir la misma tensión que había vivido en su juventud, antes de tomar decisiones que lo condujeron a un camino de remordimientos. La mente de don Luis se llenó de recuerdos, la atmósfera tensa en casa, las palabras nunca dichas que permanecieron como ecos silenciados. Mientras su hijo sopesaba su respuesta, la posibilidad de un nuevo comienzo se hizo más evidente. Estoy dispuesto, dijo finalmente Andrés, su voz teñida de una mezcla de valentía y preocupación. Pero, ¿y si la verdad es más de lo que podemos soportar? Esa inquietud latente vibraba en el aire, como un tambor que anunciaba la llegada de una tormenta. Don Luis sintió que el peso de la decisión se deslizaba entre sus dedos, como arena que se escapa, mientras se preguntaba si realmente estaban preparados para lo que podrían encontrar. Es cierto, respondió él con seriedad, pero debemos empezar a desenterrar nuestros propios miedos para liberar el peso del pasado. Abrazar la verdad nos permitirá liberarnos. Andrés lo miró atentamente, buscando en su padre la respuesta que guiaría sus pasos a partir de ahora. Don Luis decidió compartir sus pensamientos más íntimos, aquellos que siempre había mantenido cerrados bajo llave. Hay un motivo por el cual estas cartas permanecieron ocultas tanto tiempo, dijo con calma. Tienen el poder de cambiar nuestra forma de ver la familia, y tal vez de cambiar nuestra propia identidad. En ese momento, una idea se fue apoderando de don Luis. Decidió que no podían enfrentarse a este nuevo camino sin prepararse. Necesitarían desprenderse del miedo que tanto les había dominado. Con una nueva resolución, les propuso a Andrés un ejercicio que iba más allá de la simple conversación. Quiero que cada uno escribamos una carta. Necesitamos darnos permiso para expresar nuestros propios miedos y deseos, incluso antes de abrir la caja de cartas. Esto nos dará claridad y nos permitirá estar mejor preparados para lo que viene. La propuesta sorprendió a Andrés, pero reflejó un camino hacia la revelación que tampoco había considerado. En las cartas podrían plasmar no solo lo que sentían del pasado, sino también sus esperanzas para el futuro. La media luz del atardecer iluminaba la habitación, y por primera vez don Luis sintió que el peso del arrepentimiento comenzaba a despejarse. Había otra razón más profunda en la acción: al compartir su vulnerabilidad, abriría una puerta hacia la conexión que tanto anhelaba. Mientras ambos se sentaban con papel y pluma, un silencio nuevo se instaló, uno lleno de propósito.
Don Luis podía sentir una energía diferente entre ellos, un campo magnético que empujaba hacia la intimidad y la autenticidad. Era el primer paso hacia un cambio necesario, hacia el reconocimiento de que la verdad, como el sol, puede ser dolorosa en su revelación, pero esencial para la vida. Cuando terminaron, cada carta contenía el reflejo de sus almas, un testimonio de lo que habían sido y lo que deseaban llegar a ser. Don Luis sintió como si se hubiera desprendido de cadenas invisibles. Andrés rompió el silencio con voz temblorosa, como si cada palabra pesara tanto como una decisión que podía cambiarlo todo. Ahora que hemos escrito esto, ¿estás listo para abrir la caja? La pregunta trajo consigo un escalofrío. Lo que se escondía en la caja era un portal hacia el pasado y, potencialmente, hacia la salvación. Don Luis miró a su hijo y, en ese cruce de miradas, supo que el momento de la verdad había llegado. Estaban listos para enfrentar lo desconocido, pero las sombras del pasado podrían también ofrecer revelaciones inesperadas. Con el corazón latiendo al compás de la incertidumbre, Don Luis sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Serían las cartas un puente hacia el entendimiento o un abismo oscuro que amenazaba con consumirlos? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, la posibilidad de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. Don Luis se sentó frente a la caja, la madera pulida brillando tenuemente en la luz que se filtraba por la ventana. Cada respiración se sentía pesada, como si el aire fuese un recordatorio de las verdades no dichas. Sintió el impulso de abrirla, pero una voz interna lo detuvo. Aún no era el momento. Era necesario cavar más hondo en sus corazones antes de enfrentar lo que se escondía en ese relicario del pasado. Andrés dijo, rompiendo el silencio inquietante, ¿te has preguntado realmente qué significan tus palabras? No es solo desear la verdad, también implica estar listo para aceptarla. Andrés, que todavía sostenía su carta, lo miró con ojos de incertidumbre, como si estuviera sopesando las posibles consecuencias. Don Luis decidió que era crucial profundizar en ese pensamiento, desentrañar las capas de ese deseo de revelación que había surgido entre ellos. La verdad puede ser un arma de doble filo, continuó. Quizás podamos comenzar por preguntarnos qué queremos realmente de esta experiencia. ¿Realmente estamos listos para descubrir lo que nos une y lo que nos separa? El joven cerró los ojos por un breve segundo, como si tratara de escuchar las palabras resonar dentro de su mente. La tensión fue palpable, cada uno cargando un maletín lleno de expectativas y temores. Don Luis había estado a punto de renunciar a la revelación total, pero recordó el poder de la vulnerabilidad. En su juventud había utilizado el silencio como un refugio, un lugar donde los miedos podían crecer sin control. En la actualidad, comprendía que solo al enfrentar esos miedos podría tener una oportunidad de transmutarlos en aprendizaje. Miremos nuestras cartas nuevamente. Conectemos con lo que hemos escrito, y permitámonos ser sinceros, sugirió, dándole un giro a la conversación. Andrés asintió, su inseguridad comenzaba a disiparse. Leer las cartas se convirtió en un ritual íntimo. Al abrirla, un torrente de emociones emergió. Las palabras estaban llenas de frustración por el pasado, aspiraciones de cambio y un anhelo profundo por la conexión genuina. Don Luis también abrió la suya. A medida que las palabras se deslizaban por la página, la pena, el arrepentimiento y el amor fluían en un torrente emocional. Necesitaba expresar ese lado suyo que siempre había temido compartir. Aquí dice que temía que no fuera suficiente para mí, que no pudiera soportar el peso de mis errores, le confesó. Pero hoy, entiendo que mis errores son parte de mí, y que tu amor podría transformarlos. Andrés lo escuchaba atentamente, su rostro iluminado por la comprensión. Hablar de las inseguridades profundas trajo consigo un aire de liberación. Así, la angustia fue transfigurándose en determinación. El tiempo seguía avanzando, y la luz del atardecer envolvía la habitación en tonos dorados. Don Luis se sintió más ligero, menos atado a los fantasmas del pasado. Había algo allí, esperándolos. La conexión que había anhelado con su hijo empezaba a tomar forma. Quizás,
Al abrir la caja, no solo desenterremos secretos, dijo, mirando de nuevo hacia la misteriosa caja, sino que también revelaremos quiénes somos realmente. Si los miedos han definido nuestra ausencia de diálogo, tal vez la verdad pueda crear la conexión que tanto deseamos. Andrés sonrió levemente, como si su padre le hubiera ofrecido una luz en la oscuridad. Entonces hagámoslo. Estoy listo para enfrentar los secretos que vienen. Don Luis sintió que el futuro empezaba a bifurcarse frente a ellos. ¿Serían capaces de afrontar lo que estaba oculto en la caja? Las capas de su historia familiar, las fracturas que los habían separado y las verdades ocultas, esperaba que les enseñaran no solo sobre el pasado, sino también sobre la fortaleza de su presente y futuro. Mientras ambos se preparaban para dar ese paso, una pregunta se cernía amenazante: ¿cómo manejarían el peso de esas revelaciones? Cada nuevo paso se convertiría en una decisión crucial, y la búsqueda de su propia identidad familiar apenas comenzaba. La inminente apertura de la caja no solo prometía antiguo dolor, sino también la posibilidad de una nueva vida. La decisión los enfrentaría no solo con su pasado, sino con la verdad misma que podría moldear quienes serían de ahora en adelante. Don Luis, sintiendo la incertidumbre volar en el aire, tomó una respiración profunda y abrió la caja, sintiendo que podrían descubrir mucho más que simples cartas. ¿Podría la verdad finalmente liberar sus almas? Don Luis se quedó mirando la caja abierta, el interior polvoriento, casi como un escenario privado que aguardaba que se desatara una representación emocional contenida. Sin saber por qué, sintió que el tiempo se detuvo en ese instante. Lo que estaba a punto de suceder podría vertebrar la narrativa de su vida. Mientras sus dedos recorrían el borde del objeto, sintió un escalofrío de anticipación. La idea de enfrentar lo desconocido no solo lo aterraba, sino que también lo iluminaba. Por años había sido un maestro del silencio, un experto en evitar confrontaciones y desnudamientos emocionales. Sin embargo, ahora, la posibilidad de enfrentar su propia humanidad lo desafiaba a transformar esa rutina en algo nuevo. Andrés, observando a su padre con una mezcla de intriga y ansiedad, no sabía qué esperar. La sinceridad de su padre en los últimos momentos había hecho brotar en él un deseo incansable de replantear su propia historia. Era como si las palabras arrojadas al aire tuvieran el poder de despejar las nubes que siempre habían cubierto su relación. ¿Sabes? Andrés habló, rompiendo la atmósfera densa que enmarcaba el momento. Siempre creí que las cartas eran la raíz de todo lo que ha faltado entre nosotros. Ahora que estamos aquí, siento que es más complicado. No se trata solo de lo que está escrito, sino de lo que nunca dijimos. Don Luis asintió, sintiéndose identificado con esa revelación. Hablando sobre las cartas, se dio cuenta de que representar temores y aspiraciones había sido fácil, pero ponerlo en palabras frente a su hijo era un desafío abrumador. Era el paso del diálogo interno al diálogo externo, un camino que requería valentía. Estaba pensando en lo que mencionaste sobre el deseo de conexión, dijo finalmente. Nunca se trata solo de las palabras desnudadas. Se trata del valor de abrirse, hacer frente a nuestro propio miedo. Eso es lo que realmente nos une. Mientras hablaba, comenzaba a darse cuenta de que abrir aquella caja era algo más que un acto simbólico. Era una declaración de intenciones. Era una promesa de que el dolor no tendría que dictar su futuro, que el amor podría ser la respuesta a cada anhelo oculto. Andrés, viendo este cambio en su padre, se sintió inspirado. La incertidumbre que había sentido antes comenzó a transformarse en una mezcla de emoción y determinación. Cada paso hacia la verdad estaba construyendo un puente que podría llevarlos hacia una nueva narrativa. Ambos se acercaron más a la caja y, con una respiración profunda, decidieron explorar su contenido. Sacaron objetos, cartas y fotografías que fueron fluyendo entre sus manos. Había momentos congelados en el tiempo, risas y lágrimas llenaban el aire de esa habitación. Cada pieza contaba una historia que resonaba en su interior. Un viejo reloj de bolsillo, una fotografía amarillenta, y finalmente, una carta que parecía diferente, más elaborada. El papel,
arrugado y casi olvidado, contenía palabras que, de ser leídas, podrían romper el silencio de décadas. ¿La abro yo?, preguntó Andrés, sintiendo que ya no era solo un hijo, sino un compañero en esta búsqueda. No, déjame hacerlo, respondió don Luis, su voz sólida aunque temblorosa. Mientras comenzaba a leer, se sintió transformarse internamente. Cada palabra resonaba como un eco profundo, cada sílaba conectaba sus experiencias pasadas con un presente lleno de posibilidades. Era momento de desmantelar los muros que habían limitado su relación, solo el papel y las letras los quedaban separando de la verdad que habían anhelado durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, también se preguntaba, ¿realmente estaban listos para aceptar lo que pudiera surgir de esa revelación? La posibilidad de formas de amor que nunca habían explorado, el riesgo de herir a quienes más amaban, aparecían en su mente como sombras inquietantes. Esta apertura era un viaje hacia lo desconocido. A medida que se expandían las emociones, la incertidumbre también iba en aumento. Ambos sabían que ya no había vuelta atrás. La liberación de sus almas podría transformar no solo la esencia de su relación, sino también la forma en que se verían a ellos mismos. Don Luis cerró los ojos un instante, preparándose mentalmente para este nuevo capítulo en sus vidas. Aguijoneado por la expectativa, sabía que el momento de la verdad había llegado. Lo que encontraran podría no ser solo dolor, sino un pequeño tesoro del que jamás habían sido conscientes. Con las palabras temblando en su pecho, se atrevió a abrir la carta y, con cada frase leída, se adentraban en un descubrimiento que cambiaría sus vidas. ¿Qué verdades profundas habrían quedado ocultas en la bruma del tiempo? El silencio que siguió a la lectura de la carta fue profundo, un eco de todo lo no dicho que flotaba en el aire. Don Luis respiró hondo, procurando calmar su corazón acelerado. Las palabras vibraban en su mente, cada una como una chispa encendiéndose en su conciencia. Había una parte de él que se sentía desnudo, expuesto al juicio de su propia historia. A lo largo de su vida, había escogido la seguridad de lo conocido, aunque eso implicara aislamiento y dolor. Andrés, captando la carga emocional que emanaba su padre, se sintió inspirado a unir su voz a esta ruptura del silencio. La vulnerabilidad de su padre encendió en él un coraje que nunca había experimentado. Era un momento decisivo, una oportunidad para reescribir su propia narrativa. Sin embargo, la ansiedad continúa atenazándolo, cada nueva revelación traía consigo el peso de una elección. ¿Cómo navegarían juntos en este terreno inexplorado? ¿Qué dicen, papá?, preguntó, casi en un susurro, no deseando romper la magia del instante. Don Luis reabrió los ojos, enfrentando a su hijo. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, no solo estaba a reexaminar su propia vida, sino también la de Andrés. Lo que había leído revelaba secretos sobre su madre que nunca mencionó, un amor que había sido más complicado de lo que había dejado entrever. Su mente corría a 1000 por hora, cuestionando si debía compartir esos detalles. Habla de sacrificios y sueños frustrados, Andrés. Dice que, a veces, el amor no es suficiente por sí solo. Su voz tembló, sabía que las palabras que seguirían tendrían un impacto profundo en su hijo. Una mezcla de temor y determinación invadió a don Luis. Era hora de enfrentar su peor miedo, decepcionar, herir o revelar aspectos de su vida que habían estado bien ocultos. Sin embargo, el impulso de ser un padre honesto, de ofrecer a su hijo una perspectiva real de su legado emocional, le proporcionó la fortaleza que necesitaba. Lo más importante que dice es que siempre podemos encontrar un camino, incluso cuando parece que hemos perdido. Es un recordatorio de que cada elección es una oportunidad para redefinirnos. Las palabras empezaron a fluir, liberando un dolor contenida por siglos. Andrés lo escuchaba con atención, cada frase resonando como un llamado a la acción. Este era el momento que había estado esperando, conocer al padre no solamente como autoridad, sino como hombre, con sus propias batallas. Su admiración por don Luis crecía, pero también se entrelazaba con el deseo de asegurarse de que su propia vida no fuera obediencia ciega a la historia de otros. Mientras don Luis hablaba, un nuevo sentido de propósito lo invadía.
Se propuso reconstruir no solo su relación con su hijo, sino también su lugar en el mundo. La carta era la chispa que necesitaba para dejar atrás sus miedos. Era un recordatorio de que su vida no estaba destinada a ser un eco de silenciados arrepentimientos. Con cada palabra, notó un cambio en la expresión de Andrés, ya no era solo el hijo que buscaba conexión. Había un brillo en sus ojos, un destello de resolución. Don Luis sabía que esto iba más allá de su historia, su hijo también estaba despertando algo dentro de sí, una búsqueda de identidad que podía liberarlo. Tal vez deberíamos aprovechar lo que hemos descubierto y aprender a construir sobre ello, sugirió Andrés. No quiero vivir bajo el peso de las decisiones que tomaron otros. Quiero encontrar mi propio camino. Don Luis sonrió, sintiendo que el viaje de descubrimiento apenas comenzaba. En ese instante, la caja con sus secretos se convirtió en un símbolo de transformación para ambos. Se dieron cuenta de que enfrentar el pasado era su puerta de entrada a una nueva forma de ser, donde la verdad y el amor podían coexistir con sus imperfecciones, pero en medio de esa epifanía, otra carta quedó escondida en el fondo de la caja. Uno de esos objetos comunes, casi olvidados, que contenía un mensaje que podría cambiar radicalmente la perspectiva que tenían sobre su familia. Papá, creo que aún queda más por descubrir, dijo Andrés, su voz electrificada por una mezcla de curiosidad y emoción. Sin saberlo, estaban ante un nuevo umbral, listos para desenterrar secretos que podrían devolverles no solo la verdad perdida, sino también la oportunidad de redescubrirse a sí mismos. ¿Qué revelaciones esperaban en esa carta oculta? Don Luis respiró hondo y sintió como el peso de años de silencio comenzaba a desvanecerse con cada palabra que compartía con su hijo. Había recorrido un largo camino desde el inicio de su búsqueda y ahora se encontraba frente a un cambio inminente. La relación con Andrés pasó de ser meramente paternal a convertirse en un vínculo basado en honestidad y vulnerabilidad. Con el medallón de su abuelo aún colgando de su pecho, comprendió que había encontrado su verdadero tesoro, la conexión genuina con su hijo. Cada historia revelada, cada carta leída, contribuía a la construcción de una nueva narrativa familiar. Ya no era solo una búsqueda de riqueza material, era un camino hacia la sanación y la comprensión mutua. Andrés, al percibir la transformación en su padre, se sintió cada vez más inspirado. ¿Qué hay en esa carta oculta?, le preguntó, contagiado de una sensación de anticipación. La curiosidad unió a ambos, llevándolos a entender que lo que estaban descubriendo iba mucho más allá de los secretos familiares. Era una oportunidad para redefinir sus vidas. Don Luis accedió a abrir la carta que había quedado oculta en el fondo del baúl. Mientras sacaba el papel arrugado, su corazón latía con fuerza. Descubrió que, aunque el contenido podía ser una carga difícil, también era un regalo que les permitiría enfrentar lo desconocido juntos. La historia que estaban a punto de descubrir podría ser la clave para desatar amarras que habían mantenido a su familia alejada por tanto tiempo. Esta puede ser la revelación que necesita nuestra relación, dijo don Luis, mientras los dos miraban la carta antes de abrirla. Con un lento movimiento, destapó las palabras escritas que prometían más que simple información. Eran emociones crudas, anhelos y verdades olvidadas. Mientras leía, las palabras resonaban en él, evocando recuerdos, amores y desamores. Se dio cuenta de que su familia no solo había sido definida por sus dificultades, sino también por su capacidad de resiliencia y amor. Aquella carta contenía mensajes de perdón, de reencuentro y de promesas para un futuro menos cargado de heridas. La epifanía chocó con el presente de manera devastadora pero necesaria. Andrés escuchaba con atención, dando espacio a la mezcla de emociones que invadían a su padre. Era el momento crucial donde su historia se entrelazaba con la de las generaciones pasadas. Con cada línea, ambos comprendieron que el amor y el sacrificio eran más que un eco distante, eran pilares que podrían sostener su relación, no importar cuán quebrantada estuviera. Al terminar de leerla, don Luis sintió un renovado sentido de propósito. La verdad lo liberaba, y no solo a él, sino también a su hijo. Era el principio de un nuevo legado.
Andrés, emocionado pero aún cauteloso, rompió el momento de reflexión. Parece que esta carta nos está dando la oportunidad de transformarnos. Pero, ¿cómo avanzamos desde aquí? En ese instante, don Luis sintió la luz brillante del entendimiento. Deberíamos abrazar lo que hemos aprendido. Hacerlo nuestro. Esto no solo será una historia de nuestro pasado, sino una guía hacia el futuro. Un nuevo espacio se abrió entre ellos, donde la vulnerabilidad podía coexistir con la fuerza. Decidieron no solo lamentar lo que había quedado atrás, sino construir un futuro colmado de esperanza. Hacia adelante, se comprometieron a mantener la comunicación abierta, a permitir que cada emoción fluyera sin temor. Era hora de redescubrirse como familia, abrazando lo precioso de sus conexiones. El eco de la risa de su esposa, que solía resonar por la casa, pareció volver en su mente, dándole aliento a sus decisiones. Don Luis sintió cómo, con cada paso que tomaba junto a Andrés, se alejaba de la soledad y el luto que había consumido sus días, adentrándose en una vida renovadamente enriquecida por el amor y la autenticidad. Finalmente, ambos se dieron cuenta de que el verdadero tesoro que habían hallado, aunque había estado oculto, siempre había estado presente en los corazones que latían juntos. Un legado de conexión y amor que, aunque alguna vez amenazó con fracturarse, ahora brillaba con una luz inigualable. La transformación de don Luis no solo se consolidó en sus logros y descubrimientos materiales, sino en su capacidad de abrirse a los demás. Ya no solo era un viejo maestro buscando un legado, había aprendido a ser el padre que su hijo necesitaba, y juntos estaban listos para enfrentar lo que el futuro les tenía reservado. Y en este final, don Luis encontró no solo la paz que tanto anhelaba, sino también la confianza en sí mismo para forjar un camino repleto de amor, conexión y profundamente enraizado en la verdad. Ahora es su momento, queridos amigos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar esto. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. ¿Qué están esperando? Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Únanse a nuestra comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.